Hola, soy Nat, Y yo soy Tere, y te queremos invitar a nuestro podcast Educando y Maleducando, un espacio para hablar de educación, de tecnología e innovación educativa. desmenuzando las realidades de hoy para descifrar el futuro de la educación. Y si este tema te hace pensar what is going on, entonces este es el espacio para ti. Empecemos. Las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad de quien los emite. Los participantes autorizan las transmisiones sin fines de lucro. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Educando y Maleducando. El día de hoy nos acompaña un amigo y colega, Jaime Martínez Bounes, quien es el decano de la Escuela de Negocios del TEC de Monterrey de la región de Ciudad de México. Y además de todo su trabajo profesional y los diferentes momentos que nos hemos encontrado en la vida laboral, Jaime es un gran chef. Entonces, bueno, pues si les gusta la cocina, búsquenlo en Facebook. O en, Bienvenido, o en Jaime. otras redes sociales O también. en otras redes sociales, en Insta. Oye, Jaime, pues hay una preocupación que veo en todos, padres de familia, empresas, como una inquietud más que nada. ¿Las escuelas y las universidades ya están obsoletas? O sea, ¿cuál es la realidad de eso, no? Muchos te dicen en el futuro, no sé si mi hijo realmente va a ir a la universidad, y se ve como esta inquietud si las escuelas sí los están preparando realmente o están muy atrasadas. Entonces, ¿qué opinas tú acerca de esa inquietud que se empieza a oír ya como más mainstream? Claro, Natasha, y es una súper pregunta. Ahora, antes de comenzar, sí quiero hacer la aclaración de que si bien Tere ya mencionó mi rol, estoy aquí como invitado y opinando en Educando y Maleducando a título personal. Entonces, siempre hay que hacer la aclaración de que las opiniones vertidas en este espacio no necesariamente reflejan las opiniones de mi empleador, ¿sí? Entonces, mis opiniones en este momento, digo, podré por supuesto tomar de la experiencia de la institución para la cual actualmente trabajo, pero sobre todo estaré hablando pues como un empresario y directivo académico que lleva pues muchos años en el sector. Entonces seré imparcial además. Claro ¿Ok? que sí. Y por otro lado, que la audiencia sepa que estas preguntas no están ensayadas, las están haciendo así en vivo, entonces también si me tardo un poquito en lo que las estoy reflexionando es porque las estamos contestando de forma espontánea y natural, como debe de ser. Mira, la pregunta, Natasha, que me hace sobre la educación formal y sobre todo la educación superior y qué tan relevante sigue siendo, es la pregunta del millón. Y para responderte, y para que todos podamos responder a esa pregunta, pues tenemos que, por un lado, preguntarnos aspectos como, uno, lo que se está aprendiendo en la universidad, qué es lo que la universidad formalmente te da. Obviamente hay un tema ahí de empleabilidad y de habilidades, pero Ujú. también hay un componente que tiene que ver con, bueno, eso que la universidad me da formalmente, ¿a qué precio me lo da? ¿Sí? Y por precio me refiero a colegiatura, por supuesto, pero me refiero también a tiempo. Actualmente los grados universitarios típicamente rondan los 4 años, entonces también estamos hablando de eso como parte del costo de oportunidad, como dirían los economistas, y no solo la colegiatura. Em, el tercer elemento que tocaría para ir respondiendo tu pregunta tiene que ver con lo que uno adquiere en la universidad no formalmente, porque la universidad te da cosas en el aula, pero también te da muchas cosas fuera del aula. Claro. Y fuera del aula hay un aspecto de socialización, de vida en el campus, de, los papás dicen conexiones, ¿no? Pero también que tiene que ver con amistades, lazos, identidad, maduración emocional. Y ahora que tuvimos esta etapa de 2 años durante la pandemia de gente aprendiendo desde sus casas y que se perdió el aspecto de social o se vio muy disminuido el Ujú. aspecto de socialización, pues hemos visto lo importante que eso es y lo grave que puede ser echarlo por la borda, ¿no? O que eso se limite. Interesante lo que dices, porque es muy cierto, ¿no? Esa parte sí es muy cierta. El rezago no es nada más académico, ¿no? Sino que sí se vio el impacto de no poder socializar de la misma manera y lo que eso conllevó Vivir el para el campus, ¿no? Vivir
el campus, vivir en la universidad, las instalaciones, esos espacios, No, Sí, ver gente de tu ver a edad, la gente. platicar. Ujú. ya eso, Nat y Tere, súmenle, ver gente, pero además todas las cosas extracurriculares, o sea, no solamente la socialización, importantísima, pero que si el club de esto y el equipo representativo del otro, o sea, son también espacios donde estás desarrollando mucho habilidades de liderazgo, trabajo en equipo, inteligencia emocional, resolución de conflicto, comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Habilidades que, por cierto, cada vez son más importantes en el mundo, ¿sí? Sí. Claro. Entonces, ahí son tres elementos. Y yo diría un cuarto elemento que tiene que ver con vivir una etapa de tu vida donde si lo haces, si se tiene éxito, la persona, el joven, la joven adquiere un amor por el aprendizaje. Eh, no necesariamente para el empleo, que eso está muy bien, sino amor por aprender, que eso es, creo que valioso en sí mismo, pero también es algo, es un hábito, el hábito de estudio o el hábito del aprendizaje o el hábito de la curiosidad intelectual es un hábito que además, o sea, es valioso en sí mismo, pero además ahora más que nunca lo requerimos mantener vivo, esa llamita y ese gusto por que si leer y que si el TED Talk y si YouTube y necesitamos mantenerlo vivo toda nuestra, pues yo diría toda la vida, ni siquiera la Toda laboral, la vida. toda la vida. Lo que se le llama como el lifelong learning, El ¿no? Ya lifelong no learning. paras. Ujú. Exactamente. Entonces, ahí estoy tocando cuatro temas donde muy astutamente no he respondido a tu pregunta, pero me ha parecido importante ir ganando tiempo para poder ir elaborando una respuesta inteligente. Entonces, si encontramos otra manera de darle a las y los jóvenes habilidades para el empleo, pero también una formación cultural, cultura, no nada más ser bueno en la chamba, sino saber un poco de tu país, del mundo, de la civilización, de los problemas de nuestro entorno, ¿no? Ser una persona con cultura, eh, conexiones sociales, esas habilidades socioemocionales y además el gusto por el aprendizaje. Si encontramos otra manera, bienvenido. Oye, y a menor precio o a menor tiempo o con mayor agilidad, bienvenido sea. Pero justamente ahí, en estas cosas, es donde se ha atorado la viabilidad de otras formas de darte esto mismo. Entonces, claro, si se trata además de empleabilidad, por supuesto que hay excelentes plataformas en línea que te dan medio socialización, y hay espacios así como que medio de recreo y de convivencia online, pero perdón, no es lo mismo, que sí te pueden dar buena formación para el empleo, pero que están cortas quizás en alguno de los otros frentes que acabo de decir. Y entonces palomitan empleo, palomitan que pueden ser más baratas y hasta más rápidas, ¿no? Tu carrera universitaria en 2 años, ¿no? Mm. Pero les faltan Ujú. todo lo demás. Y hasta que no logremos encontrar una manera de darle palomita a todo lo que acabo de mencionar a un precio y una velocidad más atractivas quizás que las del título universitario de 4 años actual, el título o la formación, el modelo de educación superior actual va a seguir siendo pues vigente o en todo caso la preferencia de la mayoría de las personas. Ahora, sí hay muchas personas que cada vez más no están optando por estudiar una carrera, se están yendo por estudiar, tomar cursitos aquí y allá, ¿no? Y Eh, microcredenciales, por decirlo así. Credenciales. credenciales, exactamente, la credencialización, y salen a chambear y les va muy bien. Se pierden elementos de lo que acabo de mencionar, ¿no? De socialización y del gusto por bueno, o tal vez el gusto por el aprendizaje la persona lo adquirió en su casa, ¿no? Em, y eso es cierto. Y conforme vayamos teniendo más padres y madres de familia que hayan elegido ese camino, se van a sentir estos papás y mamás más cómodos teniendo a un hijito que también sigue ese camino. Pero mientras que tengamos mayoritariamente también papás que estudiaron una carrera, va a haber una aversión a que su hijo se vaya por un camino, se vaya por el empedrado, este, estudiando simplemente alguna que otra credencial y ya. Y no estoy diciendo que eso sea malo, simplemente estoy diciendo que pues, también los papás y las mamás determinan mucho de con qué se sienten cómodos con respecto a lo que el hijo estudia y cómo lo estudia. Fíjate Y qué justo interesante hoy, lo que dices en términos de socialización, porque después de tantas pláticas que hemos tenido con tantos líderes educativos, se empieza a cada vez más
reforzar la idea de que todas las habilidades humanas cada vez más cobran más importancia, ¿no? Y ahorita frente a todo lo que es inteligencia artificial y demás, todavía más, ¿no? Y la socialización es un factor muy importante porque es muy difícil desarrollar habilidades blandas como es la colaboración, la resolución de problemas, no sé, la empatía, ¿no? El pensamiento crítico solito, ¿no? En realidad están diseñadas para que las creemos en un entorno social. Entonces es muy interesante porque casi pareciese como que el factor de competitividad del futuro es la socialización. Se vuelve muy importante. Eso nada más quería hacer como esa observación. Perdón, te No, interrumpí. no te preocupes. Es que yo quería comentarles que justo hoy recibí la llamada de una amiga que me dice, híjole, hay tantas universidades, hay tantos programas, tantas opciones, ¿cómo puedo guiar a mi hijo? Necesito hablar contigo. A mí me gustaría saber, Jaime, ¿qué es lo que tú le recomendarías a los padres de familia que están en esa situación? Mira, claro, y también es una súper pregunta, ¿cómo elegir una carrera? ¿Sí? Ujú. Y en segundo lugar, ¿en dónde, ¿no? ¿En qué institución? A ver, hay varias formas. La primera de ellas es viendo del resultado final hacia la fecha, o sea, hacia atrás. ¿Cuál es Entonces, mi objetivo, no? exactamente, y ver, oye, las personas que estudian esto en este lugar, ¿dónde se colocan? Típicamente, ¿en qué acaban trabajando? Ujú. La enorme mayoría de las instituciones de enseñanza eh, tienen información. Que la compartan es otra cosa, pero sí tienen información sobre la colocación laboral de sus egresadas y egresados. Entonces, yo comenzaría por preguntar, oye, ¿cuál es esa salida? No solamente la salida en papel o la que se supone. A ver, muéstrame estadísticas de en qué tipo de organizaciones y tipo de puestos acaban trabajando estas personas, ¿no? Los egresados y egresadas. Entonces, esa sería una primera manera de analizar lo que yo recomiendo. La segunda tiene que ver con lo siguiente. La especialización es buenísima, eh, pero en un mundo con tanta transformación, también quieres una plataforma, una carrera que sirva como plataforma para que lo que aprendas, pues calcules, nadie tiene bola de cristal, pero anticipes que esas habilidades que aprenderás seguirán ayudándote a ser competitivo y a irte transformando, o sea, que tengas unas buenas bases. ¿Buenas bases en qué? Buenas bases, bueno, primero lo voy a volver a decir, en cultura, en sensibilidad social, en capacidad para entender la realidad de tu mundo, no solamente profesionalmente, socialmente, ambientalmente, o sea, cultura, creo que eso no pasa de moda, ¿no? Y es deseable en sí mismo, pero también habilidades que tienen que ver con, perdón, matemáticas, o sea, estadística, aunque sea estadística descriptiva, oye, un promedio, una mediana, una media, la Ujú. varianza, una distribución poblacional, ¿no? Porque que eso se ejerce y se aplica y es cada vez más necesario en todas partes. Sí. Em, herramientas de uso de software, ¿no? Que si el Office, que si Excel, que si programación de algún tipo, manejo de alguna paquetería de analítica. Hay software, digo, yo no tengo ningún vínculo con estas empresas, pero hay software cada vez más utilizado en las industrias, que es Tableau, Power BI. BI significa Business Intelligence, Power BI. Hay otros paquetes o paqueterías allá afuera que tienen que ver con analítica ejercida en cualquier industria. Entonces, prepararte en este tipo de herramientas, yo creo que conocimientos de microeconomía y macroeconomía, sin importar a qué te dediques, micro, macro, son importantes. Son Eh, esenciales. y no, yo creo que nociones básicas también de finanzas. A ver, yo adoro las ciencias sociales. Yo soy decano de Escuela de Negocios, pero también adoro las ciencias sociales, adoro las humanidades, pero también entender un poquito de finanzas. Oye, ¿qué es una acción? ¿Qué es un bono? Los mercados financieros. Oye, si tan solo para saber en dónde meto mi patrimonio, ¿no? Mis ahorros. Oye, Claro. los pongo en bonos a tasa fija, a tasa variable, ¿no? Sí, 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 Hombre, totalmente. entonces una carrera que te dé cosas que, repito, en la medida de lo anticipable van a seguir siendo relevantes y útiles. Y claro, repito, la especialización puede ser muy atractiva. Las carreras, por ejemplo, ahorita que tienen que ver con inteligencia de negocios o data science para diferentes industrias, diferentes ámbitos profesionales.
están súper demandadas y poca gente tiene una formación en estas cosas. Aquí es donde entran temas de inteligencia artificial o de machine learning también, ¿no? Eh, y me encanta eso, Ujú. pero creo que eso lo puedes adquirir en una buena carrera o lo puedes adquirir después si es que te vas primero por una formación en estas cosas y luego ya vas tomando cursos que te especialicen o, digamos, te vas actualizando ya con oportunidades de especialización. Es como una especie de T, de la letra T, T de Toño, donde quieres una formación amplia con herramientas que sigan siendo vigentes a lo largo del tiempo, y luego el palito vertical de la T, que son oportunidades ya de microespecialización, que Ujú. podrás ahorita optar por alguna y eventualmente en tu carrera podrás hacerlo muchas veces, pero este es el palito vertical que conecta con un palito horizontal amplio y que esperemos que siga siendo pues, útil a lo largo de toda tu carrera. Entonces, no sé si creen que he sido claro para la Sí, audiencia. totalmente coincidí, porque yo coincido mucho con esto que mencionas, justo es algo que le decía yo en esta llamada, le decía, le mencionaba que lo importante era que en la carrera buscara algo que fuera como un poquito abierto a que eventualmente se iba a ir especializando, ¿no? Algo que le iba a dar unas bases, ¿no? Que tenían que ver mucho con estas habilidades que ya mencionaste y estos conocimientos, ¿no? Que te van a dar, pues, finanzas, que te va a dar economía, pero tienes también una parte humana y eventualmente, dependiendo de lo que te va interesando, te vas a ir especializando y mucho va a terminar ya, mucho de esa especialización posterior va a depender de lo que estés haciendo, ¿no? En tu trabajo, ya en tu etapa laboral. Y efectivamente, también coincido contigo en esta parte de, pues finalmente, el vivir la universidad, ¿no? Es eso, no te lo da ningún curso, ¿no? Y creo que aquí los tres que hemos tenido esa experiencia, pues eso es lo que te da finalmente el ir a la universidad. Hacer cursos te va a dar certificar, te va a dar muchas otras cosas, pero esa etapa de estudiante, pues aparte es ese momento de madurez en los jóvenes, ¿no? Y tomando hoy en día en cuenta que los jóvenes pues han tenido cierto retraso en relación a su madurez. Las decisiones no las toman como las personas de hace 30 años que ahorita tienen sus 48 y tenían unos 18 años. Era diferente, y no se diga hace 50, ¿no? Entonces ha ido cambiando también esa perspectiva, ¿no? Entonces, bueno, sí coincidimos en Oye, esta parte. por ejemplo, yo me pregunto, ¿no? Y es una pregunta que constantemente nos hacemos, porque dos cosas. Uno, salen los estudiantes de preparatoria con un conocimiento pobre en todas estas cosas que son tan importantes, ¿no? Totalmente. Entonces, por un lado. Y por el otro, observo que muchas veces las materias tronco de las universidades no cubren estas cosas que son prácticas irrelevantes. Tal vez una u otra materia, pero después hay un montón de materias que lejos de darles esa base, a veces hasta desmotivan al alumno, ¿no? Como que dicen, ay, qué flojera, ahora tengo que tomar, ya sabes, historia 4 cuando yo me entré para estudiar, no sé, alguna otra cosa. Y habla un poco de ese cambio generacional también, porque tal vez en mi generación ni te lo preguntabas, porque pues como que era de cajón, así era, nadie te preguntaba y tampoco andabas cuestionándotelo, ¿no? Pero ahora las generaciones son mucho más impacientes, ¿no? Y mucho más verbales en torno a lo que no les acomoda o no les gusta o queriendo cambiar todas esas cosas, se junta este embudo en el que tal vez todas las partes podrían hacer un esfuerzo un poco mayor, ¿no? Yo creo que finanzas te las pueden empezar a enseñar en la escuela, ¿no? Yo creo que programación te lo pueden empezar a estudiar en la escuela y la universidad podría tener materias tronco un poco más sofisticadas, ¿no? Tal vez más profundidad en esos primeros temas o tal vez soy una soñadora y estoy perdida, pero me parece
que ahí también hay una oportunidad de mejora para la industria. No sé qué opinan. Mira, sí la hay. A ver, las universidades, las instituciones de enseñanza, bueno, a todos los niveles, las instituciones de educación a cualquier nivel y particularmente las de educación superior porque ya estás tratando y educando a ciudadanos que ya están en edad de votar. Buscamos o se debe de buscar que formen también pues a ciudadanos para la democracia y para la vida republicana, ¿sí? Donde debemos estar todos mínimamente involucrados, enterados y ejerciendo pues contrapesos a nuestras formas y espacios de gobierno, ¿no? Entonces, descuidar esos temas por la obsesión comprensible, pero la obsesión por nada más el trabajo, eh, nos genera situaciones como las que estamos viviendo en muchas partes del mundo, en buena parte del mundo actualmente, em, de inestabilidad y de fenómenos políticos y en algunos casos quizás, pues de abusar de los mecanismos propios de la democracia, ¿no? Entonces, yo coincido contigo plenamente, Natasha, que sí tenemos que encontrar la manera de hacer de estas materias, que es historia, que es civismo, como se les llamaba antes, ¿no? A Ya que la ya no universidad lo les hay. llama de Ya, manera diferente, ¿no? Porque tiene que ver con los problemas civilizacionales, tu realidad nacional, entender cuál es el salario mínimo, oye, entender el PIB per cápita que tenemos en nuestro país versus el PIB per cápita en otros países. En fin, eso también es alfabetización y tenemos que encontrar la manera de que eso sea atractivo. Ahora, creo que muchos chavos ya están creciendo, pues viendo estos problemas planetarios desde la crisis climática, etcétera, que por sí solos están haciendo que estos temas sean relevantes. O sea, porque los chavos tan lo están viviendo que ahora hasta estamos pues palpando el efecto en ansiedad, ¿no? De estos temas sobre los muchachos. Pero sin duda creo que podríamos hacer un mucho mejor trabajo haciendo de estas cosas atractivas. A mí en lo personal me gusta mucho la historia y me gusta mucho la filosofía y es algo que yo ejerzo de muchas maneras o que me da una visión y una madurez para tratar los temas que yo, no solamente como directivo universitario, sino Tere lo sabe, hasta como emprendedor, que he sido por 20 años, estas cosas sí son útiles y no es que sirvan para algo concretamente, simplemente te dan una forma más profunda y más Una visión, centrada, de ¿no? lidiar con la vida, con tu vida, con los demás, te dan compasión, te dan una forma más profunda de conectar y también de que no te ahogues un vaso de agua, porque en un mundo más revolucionado, con más retos y cambios y donde te tienes que actualizar, porque de repente, ¿no? Etcétera, pues saber no ahogarse en un vaso de agua y no perder la cabeza y tomar decisiones maduras, etcétera, es también una gran habilidad, ¿sí? Entonces, creo que todos estos temas, como los que tú mencionas, Natasha, ayudan muchísimo y hay que encontrar la manera de que se mantengan vigentes en los planes de estudio y que se enseñen de una forma atractiva, como dicen en inglés, engaging. Engaging, claro. Yo creo que va mucho hacia la interdisciplinariedad, finalmente. O sea, va hacia eso. Hoy en día ya no podemos separar a las disciplinas, sino que vemos un proyecto, trabajamos hacia una solución, pero a lo mejor están involucrados, y yo creo que hacia allá va el cambio en las universidades, está involucrado un ingeniero con un físico, ¿no? Con un docente de física, pero tenemos al humanista, al filósofo, al de historia, que van a ir viendo todo, los jóvenes van a ir viendo una problemática y resolviendo una problemática desde diferentes visiones. Absolutamente, le diste al clavo, Tere, y es algo a lo que en muchas universidades nos estamos yendo a clases y unidades formativas multidisciplinarias. Incluso hay quien dice, esto es polémico, pero hay quien dice que en un futuro más que tal o cual licenciatura o ingeniería, lo que vamos a tener es planes de estudio basados en retos planetarios o retos civilizacionales. Es decir, mi plan de estudios es sustentabilidad ambiental y crisis climática. Y ahí voy a ver estadística, química, física, geología, economía, ¿no? Eh, Efectivamente. sí. Sí, efectivamente, sí. Sí,
es como aprendizaje basado en proyectos, casi, ¿no? Claro. Pero establecido a su máximo, Su máxima expresión. Su máxima expresión. Así es. Mi plan de estudios es productividad humana sustentable. Entonces, Sí. ahí entra todo lo que es productividad del ser humano. Y para qué, incluso hasta filosófico, ¿para qué eres productivo? ¿Para qué? ¿Eh? Claro. Entonces, ¿A dónde quieres tal llegar? vez eso nos está esperando a la vuelta de la esquina en nuevos modelos universitarios.